Buenas tardes y bienvenidos a la clase del día de hoy. Estamos listos ya para poder iniciar con el curso de reparación y mantenimiento. Para la clase del día de hoy vamos a visualizar el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Así que, bienvenidos al curso. Y en el día de hoy vamos a trabajar con algunos de los elementos que les voy a mostrar a continuación. Elemento número 1 con el que vamos a trabajar. Perdón. Bueno, ahora ya estoy. Les decía, vamos a trabajar con algunos elementos el día de hoy y precisamente pues estos elementos se utilizan mucho en nuestro medio para poder realizar muchas acciones. De verdad, la verdad es que muchas acciones que llevamos a cabo casi que a diario con estos elementos y son unos implementos bastante sencillos que cumplen una función muy importante en lo que es el ámbito de la informática. Y pues el día de hoy tengo acá a la mano un dispositivo que es una memoria USB o un pendrive. Y también tengo aquí en la mano este dispositivo. Usted ya lo conoce. Y que es una unidad de almacenamiento de disco duro que utilizamos a diario en nuestra computadora. Posiblemente no utilicemos una unidad de estas 2.5, sino que utilicemos una 3.5 dependiendo de nuestro equipo, si es computadora de escritorio o si es una computadora portátil. Pero siempre hacemos uso de estas herramientas. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿para qué utilizamos estas herramientas? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Qué tienen en común estas dos herramientas? ¿Y para qué sirven? Para almacenar archivos. Esa es su función, correcto. Almacenar archivos. Todo lo que nosotros guardamos va a dar a un disco duro, o si nosotros lo queremos mover y llevarlo hacia otra ubicación, pues utilizamos una unidad de almacenamiento portátil, como puede ser un disco duro portátil, un pendrive, o quizás hasta lo almacene en una micro SD, una memoria SD o en su propio teléfono. Pues hay muchas unidades de almacenamiento externas y móviles que podemos utilizar para poder tener esta información allí. Bien. Ya que vimos esto, normalmente los dispositivos funcionan bien. Pero ¿qué pasa? Cuando uno de estos dispositivos empieza a fallar. ¿Qué pasa cuando ya tenemos esta
estos dispositivos tenemos información valiosa y de repente un día ya no puedo acceder a esa información porque o se eliminó o mi dispositivo no me deja acceder a la información o no me la muestra. Y entonces, caemos a nuestro tema que vamos a ver este día. Herramientas para formatear y recuperar información de dispositivos de almacenamiento. Justamente esto es lo que vamos a hacer nosotros el día de hoy. Vamos a conocer algunas herramientas, perdonen, solo poner acá mi dispositivo. Yo creo que ahí nos podemos ver. Bueno, voy a utilizar estas herramientas para poder crear algunas de las acciones que normalmente veríamos o una de las acciones que normalmente recreamos para poder ver cómo se utilizan las herramientas. Hay herramientas básicas como son las herramientas que ya hemos visto de desfragmentación, las herramientas de corrección de errores, por ejemplo, pero también hay unas herramientas que van mucho más allá. Hay herramientas que permiten corregir clústeres almacenados en un disco duro, clústeres que tengan daño ya de un disco duro y que corren bajo DOS, es decir, no corren sobre Windows, sino que tienen que estar la computadora apagada y cuando la encendemos accedemos a estos programas y ya podemos hacer un escaneo del disco duro y una corrección de todos los archivos que tengan algún tipo de daño. Hay momentos en los cuales nosotros utilizamos un pendrive y no nos detecta el tipo de datos, es decir, no nos muestra la información. De hecho, voy a traer un adaptador de discos y se los voy a mostrar en cuanto a lo que es la información. Ok. Perdonen, solo que lo tenía aquí en el cuarto de la par. Bueno. Esto de acá es un encapsulador. Es un enclosure. Es un dispositivo que viene junto a un cable USB que viene de macho a macho y que contiene este gabinete donde nosotros podemos colocar una unidad de disco duro y convertirlo en un disco duro extraíble. Esta es una unidad diferente que tenía yo acá. Esta es una unidad de una computadora que yo tuve que se me arruinó, pero me arruinó el disco también. Y esto es uno de los errores bastante fuertes que encontramos en cuanto a lo que son los discos duros. Lo voy a colocar cerca de la unidad de acá para que usted lo pueda ver y lo voy a conectar a mi computadora con la que estoy compartiendo pantalla. Y quiero que vean.
este equipo tiene un problema de lectura, que es este. ¿Alcanza a escuchar el ruido que hace? Y ese cliqueo no permite que se pueda acceder a toda la información porque la aguja está tratando de ingresar a todo el disco, y cuando yo quiero ingresar a todo el disco, pues lo que obtengo es de que en algunos lados sí puedo trabajar, en otros no. Este caso sucede cuando el disco duro sufre sobrecalentamiento. Usted puede ver que ahorita ya lo botó. Acá en la pantalla ya no aparece. Lo voy a colocar en la posición donde debe de estar. Y lo voy a ensamblar. Este disco duro, vuelvo a repetir, sufre de sobrecalentamiento y en ocasiones el disco duro se detecta y la mayoría de veces hace ese cliqueo que usted alcanza a escuchar. Y el mismo disco se desconecta al no ser capaz de poder reproducirse todo completo. ¿Qué tendremos que hacer acá? Pues les comento que las unidades de disco duro pues tienen tiempo de vida. Y el tiempo de vida de las unidades de disco duro pasa conforme el fabricante pues así lo decide. Si él decide que este disco se puede encender 50,000 veces, solo 50,000 veces va a tener de arranque. Exceptuando las fallas que, como le comento, pues sufrió un calor intenso y se sobrecalentó y el disco se deformó en parte. Entonces, ese es el problema, que la aguja trata de entrar al disco, pero cuando el disco llega en el área donde se deformó, no entra. Es decir, el lector llega a intentar topar y la aguja se regresa. Tiene ese seguro que no permite que tope porque si no rayaría toda la información. Entonces la aguja no toca el disco, pero donde está a punto de tocarla, se regresa. El sensor la regresa. El disco duro se desconecta, es así que nosotros podemos ver toda la información o podemos tratar de ver la información que le mencionaba y pues hacer el intento de abrir los programas, pero cuando encontramos que no se pueden abrir todos los programas, cuando el disco llega a su punto, el disco duro se calienta y se expulsa el mismo. Y como el disco duro se expulsa, pues entonces ya no podemos nosotros trabajar en otras cosas más que precisamente tratar de recuperar. Una de las formas en las cuales nosotros trabajamos cuando hay sobrecalentamiento son técnicas no escritas, posiblemente no apropiadas o no recomendadas por algunos técnicos, pero que funcionan y en mi experiencia como técnico les digo que sí funcionan. La primera técnica es conectarlo de manera externa. Este es un disco de laptop, lo retiramos de la laptop y lo conectamos a una unidad lectora que lo convierte en extraíble, ya en USB. Si nos da la opción de poder tomar esa información y copiarla, pues tendríamos que hacer un respaldo de este disco duro
moviendo su información de este disco hacia un disco que esté en buen estado. Si el disco duro, por otro lado, diera acceso y luego se botara y empezara a clicar, que es este sonido que está aquí, les decía que hay una práctica que no es muy recomendable por todos, pero que ha funcionado, me ha funcionado, y es congelar el disco duro. El disco duro se envuelve en una servilleta, en una toalla, en algo que lo proteja, se mete dentro de una bolsa de esas Ziploc con cierre, y usted lo mete a la nevera al menos por 8 horas, y luego de las 8 horas, cuando ya ha pasado el tiempo, usted retira el disco y lo conecta así como viene. Lo desempaca, lo seca un poco porque va a tener siempre un poco de humedad, que es del ambiente, lo conecta, ya sea a una unidad extraíble, así como la que yo tengo acá, un adaptador, o lo puede conectar directamente a la computadora y arranca la computadora en ese ratito, así como está, frío. Porque va a tardar un poco en que vuelva a calentarse y obviamente pues va a volver a dar el problema. Obviamente necesita usted una unidad de respaldo para que pueda empezar a copiar la información y hacer un backup de todo lo que tiene allí. Esa es la primera opción. Vuelvo a repetir, necesita una unidad donde pueda almacenar toda esa información que tiene su disco duro. Otro de los problemas que dan las unidades es que precisamente algunos archivos se corrompen. Se corrompen por virus o se corrompen porque estaban trabajando y se apagó bruscamente la unidad, y por eso es de que ya no se puede trabajar con ella. Para esto, pues se procede a realizar una revisión exhaustiva de la unidad y se procede a revisar si algún sector o algún clúster de la unidad está dañado para poderlo reparar. Esta unidad de disco duro tiene todavía información. Se ha recuperado de ella aproximadamente 300 gigas y todavía falta recuperar un poco de información. El inconveniente pasa por este punto, que cuando se calienta la unidad, se desconecta y ya no vuelve a conectar. Entonces, vuelvo a repetir, cuando una unidad nos permite sacar información, es tiempo de hacer un backup. La siguiente unidad tenía un problema de cambio de formato. Puede ser que en algunos casos las unidades se cambien de formato y utilicen un formato aleatorio, y es porque precisamente, un formato RAW, que es un formato diferente a la lectura de Windows, y es que eso sucede cuando una unidad ha sido desconectada bruscamente de la energía eléctrica. Se queda girando y entonces se queda frisado lo que es la tabla del proceso del MBR, que son los sectores del Master Bus Record, todos los sectores de lectura de la tabla primaria. Estos son los que tienen las direcciones de dónde está almacenada la información, y por eso es de que son muy importantes. Cuando estos sectores están dañados, hay que repararlos para que podamos recuperar nuestra información de manera sencilla, o podemos hacer uso de un software diferente y poder extraer la información. Tenemos que a veces las unidades no son leídas, es decir, está trabajando, se está leyendo, pero no reconoce todas las particiones. Puede ver usted que aquí que aparece reservado para sistema F y aparece el disco duro local G,
que pues no nos muestran información como si, porque las unidades adquieren un formato RAW que es imposible de leer para el sistema operativo Windows. Así que voy a ir hacia acá, voy a dar un clic secundario en lo que es el botón de inicio y voy a elegir el administrador de discos. El administrador de discos es donde yo puedo crear particiones, donde puedo extender, puedo eliminar y puedo ver todos los discos duros con sus... Esta herramienta pues es de bastante utilidad para poder crear particiones en discos duros que tienen espacios todavía para poder generar particiones. Y como le menciono, pues el sistema operativo siempre trata de leer el disco y hasta que en verdad no puede leer el disco, ya finaliza el proceso. Pero mientras sigue y trata de poder crear el disco. Voy a desconectar mi disco. Y vamos a ver cómo carga un poco más rápido el administrador de disco. Existen los casos en los cuales, como les repito, pues las unidades tienen formato RAW. Y para poder cambiar el formato RAW, hay varios programas que realizan esta acción, como es el Asus Partition Recover. Que le permite a usted recuperar la partición o puede hacerlo usted a mano. Hacerlo a mano es que usted mismo escribe todos los comandos que va a trabajar y pues obviamente está trabajando con DOS. Para poder entrar a eso, necesita entrar al símbolo del sistema. Así que lo vamos a escribir. Perdón, eso lo voy a contraer un poquito la manga de mi bata porque pues aquí hay... Ok. Bueno, vamos entonces a ver esta unidad. Para poder cambiar un formato RAW, nosotros entramos con Windows R y ejecutamos el comando cmd. Cuando ya colocamos el comando cmd, se abre la ventana de comandos y disco detectado. Y este proceso, pues, hace que al menos se detecte la unidad. Si la unidad no es detectada, pues no podemos realizar este proceso que les iba a enseñar. Entonces, acá estoy en la unidad C. Si yo quisiera irme a la unidad E, solo tendría que colocar E, 2 puntos y entrar a esa unidad. Es bien importante que mi unidad pueda ser leída. Si mi unidad no es reconocida, no me va a mostrar la información y no voy a poder trabajar con él. Bien. El comando que nosotros vamos a utilizar acá es el comando chkdsk. Voy a hacer un poquito de zoom.
va a utilizar el comando chk dsk disk. Seguido de eso va a colocar la letra que tiene asignada la unidad. Ejemplo, si quisiera revisar archivos, pues tendría que ser la letra D. Como vamos a trabajar con una unidad de disco duro, entonces necesitamos tomar esta unidad y esperar que nos muestre la información que nosotros queremos ver. Usted se da cuenta, aquí me aparece que la unidad G no se puede trabajar, ¿sí? Entonces, como voy a trabajar con la unidad G, yo colocaría G, dos puntos, indicando cuál es el drive que voy a utilizar. Y luego de eso colocaría la palabra diagonal S, diagonal F, y eso lo que va a proceder a hacer es a cambiar formato. Vuelvo a repetir, chk dsk dos puntos slash f. La unidad empieza a leer el disco duro, empieza a detectarlo y trata de mostrarnos la información que tiene. Vamos a esperar un momento que cargue esto de acá para poder trabajar ya con este tema. Solo voy a traer un poco de agua. Bien. Gracias. Vamos a seguir nuestro programa. Lo que va a hacer es de que va a intentar escanear el disco duro local este de acá y va a tener que mostrar este disco cuando ya esté acá. En mi administrador de discos me van a aparecer los discos duros conectados. Y aquí tendría que aparecer el disco duro también este. Ese proceso tarda un poquito precisamente porque el disco está dañado. Entonces, como el disco está dañado, el mismo lector de Windows tarda en darle continuidad. Voy a dejar este a la par para que vayamos viendo el proceso de chess disk y el proceso de lectura también de esta unidad. Vuelvo a repetir, si en algún momento un disco duro suyo, una memoria suya o de algún amigo conocido que usted tenga fallara y le diera como resultado que no lee la partición, y cuando usted entre a administración de discos le aparece como partición RAW, se puede corregir escribiendo chk del check disk espacio
número de la unidad o de almacenamiento del disco duro o de la partición. 2 puntos, espacio, diagonal F para cambiarle de formato. Eso es lo que vamos a utilizar. Y pues voy a esperar un momento que cargue. Mientras pues ya llegamos al final de la primera clase. Voy a finalizar acá. Por favor, se vuelve a conectar a la siguiente para que podamos